Hola, bienvenidos a Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y como siempre, trayendo temas de controversia. El día de hoy vamos a hablar de la estafa en Guatemala. Así que quédate viendo todo el podcast y evita ser una víctima de estafa. Y como siempre, trayendo a un experto en la materia para hablar este tema de estafa. Y con nosotros tenemos el día de hoy al doctor Melvin Portillo. Es un gusto tenerte por acá, doctor. Muchas gracias. La verdad es que estos espacios son importantes para una comunicación con la ciudadanía. Muy agradecido por estar en este espacio contigo. Y para empezar a platicar sobre el tema, me gustaría que le explicaras a la gente qué es una estafa. Bueno, el tipo penal de estafa tiene que ver con un ardid o engaño del sujeto activo, es decir, de quien comete este tipo de delitos, te engaña con ánimo de defraudarte. Es una forma, el dolo subjetivo de este delito de estafa es causarte una defraudación en tu patrimonio a través de un engaño. Un engaño que puede ser una apariencia, hacerse pasar por un vendedor, no siendo vendedor, haciéndose pasar por alguien que tiene cierta influencia, no teniéndola. Y este árdido engaño tiene como consecuencia que afecte tu patrimonio. La estafa puede ser propia, impropia, y el 264 desarrolla casos especiales de estafa, que desarrolla 23 clases de estafa, y en un inciso 24 dice cualquier ardid o engaño análogo, es decir, deja abierto que de cualquier manera que te defrauden es un caso especial de estafa. Excelente. También he escuchado mucho que la población a veces confunde la estafa con la extorsión. ¿Qué hace diferencia la estafa a la extorsión? ¿Cuál es la diferencia? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la ciudadanía tiene que hacer una diferencia y hay que ponérselo sencillo. En el caso especial de estafa es un árdido engaño. Hay un engaño. Mientras que en la extorsión hay violencia. Es decir, te están obligando, te están extorsionando a hacer, a depositar, a trasladar bajo una amenaza cierta. Entonces, obviamente es como la diferencia entre el robo y el hurto, ¿verdad? En el Claro. robo hay violencia, en el hurto no hay violencia. Lo mismo pasa con la estafa y la extorsión. En la estafa es una persona que se aprovecha, te engaña, te venden un reloj de oro y vos llegas a tu casa y cuando Te te lavas las manos y no hay nada. exacto. Esa es la estafa. En cambio, la extorsión y el chantaje, que están íntimamente ligados, te están extorsionando con violencia. Hay una amenaza que si no depositas un dinero van a matar, las famosas llamadas de la cárcel o las llamadas de unas personas desconocidas que te dicen, mire, me pagaron para matarlo, deme 50,000 quetzales y yo no lo mato. Ahí ya estamos hablando de una extorsión, no te están engañando, ahí hay violencia. Entonces, la diferencia entre la extorsión y la estafa es la violencia. En la extorsión hay violencia física, psicológica, ¿verdad? Mientras que en el caso especial de estafa o estafa no hay violencia. Te engañan, por eso dice ardido engaño. Yo creo que con eso aclaramos el panorama de los dos delitos. Y tanta estafa que se está dando ahora en Guatemala por llamadas, por redes sociales, un sinfín de casos. Pudiéramos pasar hablando de la estafa y de los casos que hay ahora unas 2, 3 horas. Pero lo que nosotros queremos es ser puntuales y que usted se alerte, porque puede ser que usted probablemente sea víctima de una estafa. Y me gustaría que nos contaras qué tipos de estafas son más comunes acá en Guatemala. Digamos, Guatemala ha tenido una evolución en el delito, especialmente en estos tipos de estafa que prácticamente empezó, imagínate, cuando el código tenía 5496, procesal penal, empezó con una estafa mediante cheque. Ahora ya casi nadie utiliza este tipo de documentos, títulos de crédito. Y luego va evolucionando un poquito la estafa en los casos especiales de estafa, porque encontró un parámetro ahí por el año 2000, 2003, 2004, encontramos ya el parámetro del platero, joyero o del que simula ser vendedor o propietario de un inmueble. Se habló en un tiempo de estos tipos de estafas del Registro General de la Propiedad, si te recordás, Ajá. asesinaban personas, hacían traspasos de bienes inmuebles, hubo hasta una banda muy famosa que tuvo su proceso. Eso fue desarrollando, digamos, reformas del 264. Pero hoy hablamos de otro tipo de estafas que tienen que ver con el cibercrimen, es decir, con sistemas informáticos, gente en las redes sociales, actuando
digamos, simuladamente con algunas empresas que no tienen ni acreditación en Guatemala. ¿Qué vas a hacer vos con una empresa que te dice deposite $1,000, se van a transformar en 10,000, pero su sede está en Dublín, su sede está en Ginebra, su sede está en Países Bajos o en Kuwait? Entonces, ese es el tipo más de estafas que ahora se están dando, que son por medio de medios electrónicos, por medio del Facebook, por medio del Twitter, por medio de todas estas redes sociales, el Instagram. Y Guatemala ha dado pasos importantes. El Congreso de la República reformó algunos delitos informáticos, pero te sé decir que si nosotros ratificáramos por medio del Congreso de la República la Convención del Cibercrimen, que es la Convención de Budapest, creo yo que ahí sí daríamos un paso adelante en este tipo de delitos que en otras sociedades desarrolladas ya los han contrarrestado. Nosotros aquí estamos ahorita con la estafa a través de las redes, pero en otros países están con los hackers que invaden los sistemas informáticos del organismo judicial del país, del registro de la propiedad del país, que es hacia lo que vamos nosotros. Entonces, a mis estudiantes de Derecho Penal Internacional les digo, conozca la Convención de Budapest, vea todos los tipos de delitos que se cometen en el cibercrimen, que ahí están las estafas también masivas o digamos de bloques, le llaman algunos, porque hacen una estafa y luego a una persona sí le pagan esos dividendos, pero a 1,000 no. Y esta persona sirve como para hacer una gran red, digamos, en las redes sociales. Entonces, ha evolucionado este delito y nosotros tenemos que evolucionar con normas penales adecuadas al siglo XXI. Claro, y mucho ojo para los que al final les llega un mensajito y les dicen, ¿quieres trabajar desde casa? Exacto. Ingresa acá, te creamos un perfil. Desde ahí uno tiene que empezar a dudar, porque obviamente, pues nadie te va a regalar nada, ¿verdad? En Claro. estos tiempos nadie te va a regalar nada y lo que decías es bien importante, porque el derecho penal es cambiante. Entonces Guatemala se tiene que actualizar, porque me imagino yo que el Ministerio Público no pudiera investigar un caso de estafa que viene de otro país, como Dubái. ¿Qué pasaría ahí si personas de Dubái estafan a guatemaltecos? ¿Cómo Sí, actuaría el MP ahí? sí, fíjate que el Ministerio Público, yo siempre he dicho, tiene unidades muy especializadas Ujú. en el combate del crimen, especialmente la Fiscalía de Crimen Organizado, que tiene que ver mucho con esto, la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos, porque siempre es producto de origen ilícito el dinero, la Fiscalía de Extinción de Dominio. Hay, digamos, ayudas mutuas y cooperaciones entre los países, hay convenios firmados para poder tener una colaboración, pero el no estar suscritos a este convenio que es tan importante, el de Budapest, nos deja limitados a la territorialidad penal, es decir, solo los delitos cometidos en Guatemala o en buques, naves o aeronaves guatemaltecas o en embajadas guatemaltecas. Entonces sale de nuestra jurisdicción, sale de nuestra competencia. Y eso pues obviamente es a través de esos acuerdos internacionales que ya se crean unidades ya regionales. Te puedo dar el ejemplo del Estatuto de Roma en el año 2014, que Guatemala lo suscribió, y entonces nosotros ahora todos los delitos internacionales tenemos una fiscalía internacional en los Países Bajos que te va a juzgar si cometes uno de esos delitos. Tenemos una Corte Penal Internacional que también juzga todos estos tipos de delitos de genocidio, apartheid, segregación racial, el tema de conflictos internos, ¿verdad? Creo que han habido avances y necesitamos avanzar más. En síntesis, sería prácticamente que el Ministerio Público ahora se encuentra un poco limitado porque pedís una asistencia, por ejemplo, a un país y te pueden decir que no te dan la asistencia. Se pide una asistencia a China continental, por ejemplo. China continental dice, nosotros no damos información de nuestros ciudadanos ni de nuestras empresas porque no hay convenio. ¿Verdad? Entonces, esa es un poquito la limitación. Entonces, a la ciudadanía lo que nosotros tenemos que decir es que cuando no sea la sede de la empresa o supuesta compañía que lo está contratando, tiene que tener mucho cuidado porque no solo es una empresa que no sabemos si existe jurídicamente en ese país y también la forma en que opera no va a tener responsabilidad, ¿verdad? Hay algunas formas de sociedades, imagínate en el extranjero, nosotros hemos estado viendo que son como instituciones sociales, pero con fines de lucro. En Guatemala nunca se podría inscribir
una sociedad de esas que existen en el extranjero, porque aquí o sos una sociedad de beneficencia, una asociación o fundación, o sos una sociedad anónima. Claro. En cambio, en el extranjero hay ese tipo, entonces, y lo otro más delicado es que cuando esa entidad no está dentro del sistema de protección o de supervisión de la superintendencia de bancos, Ujú. estamos ante un problema serio porque no conocemos el origen del dinero hasta para el pago nuestro y podríamos estar cometiendo un lavado de dinero y otros activos, porque es un dinero que no está bajo supervisión de ningún banco. Todos los bancos del sistema, cooperativas, tienen una supervisión de la superintendencia. Y todas las entidades de afuera que vienen a inscribirse a Guatemala también. Entonces, imagínate que te esté contratando una entidad extranjera que no tiene supervisión de la superintendencia y que tu dinero te lo estén pagando vía Panamá, vía República Dominicana, vía otros países. Entonces, ¿cómo esa transversabilidad? ¿Cómo sabes si ese dinero realmente no es producto del crimen organizado? ¿Hasta dónde? Y ahí es donde la gente tiene que poner mucha atención, porque de un delito se pasa a otro, comete otro, y al final, cuando inicia ya un proceso penal, obviamente ya están siendo juzgados o quieren ser juzgados por 3, 4 delitos más, porque ya ingresa lavado de dinero, esto y el otro, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría saber, doctor, ¿quién es la población más vulnerable a una estafa? ¿Quiénes son los más vulnerables a una estafa? Fíjese que la verdad es la población, digamos, que no tiene conocimiento real de lo que se le está ofreciendo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de estafas. ¿Y quién es el más vulnerable si le gusta el oro a comprar un quilate de oro en la menor cantidad posible, pensando que se lo va a comprar otra persona en una cantidad mayor? ¿Va? Ese tipo de estafas que hay en Guatemala a diario. A diario. Yo aprovecho para contar una anécdota y muy agradable del tema de estafa. Es que hay un amigo en el banco para cambiar su cheque por 1,000, 2,000, 3,000 quetzales. Y llega un señor viejito y le dice, mire, ya anciano el señor viejito, le dice, mire, yo no puedo hacer un depósito, ayúdeme a hacer el depósito. Pero déjeme su reloj, déjeme el cheque, déjeme todas sus cosas y yo lo espero aquí afuera. Y este amigo, por hacer el favor, dice, está bien, y empieza a dejarle todo como en garantía de que él sí va a hacer el depósito de esos 10,000 quetzales. Cuando llega a la caja del banco y abre la bolsa, resulta que solo 2 billetes de a 100 eran Eran reales. reales y los demás no. Y cuando sale, el viejito parecía un atleta Usain Bolt, era un joven disfrazado de viejito a toda velocidad corriendo con todas sus cosas. Entonces muchas veces es el corazón de la gente, o sea, la bondad de la gente, mucha gente inocente que cae en ese tipo de estafas. Como hay estafas más, digamos, más complejas, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de ver un tema de unas casas en el departamento del Petén. Ofrecían una casa, decían que venía una ayuda para darte el 60% de la casa, o solo tenías que pagar el 40%. Y el modus fue hacer una casa en cada municipio del departamento del Petén, en los 14 municipios. La gente vio la casa, dijeron, oh, sí, es Sí, cierto, es cierto. sí van a hacer la casa. Y en la casa todo el mundo empezó a pagar su porcentaje. Y cuando ya habían pagado su porcentaje, no se construyó una casa más y se desaparecieron con todo el dinero. También puede tener como una finalidad social, ¿verdad? Puede ser social y hasta se involucran autoridades para beneficiar a la población y todo es una estafa. Es bastante variable, ¿me entendés? No es un solo tipo de gente, sino hay diferentes tipologías de estafas donde abusan, obviamente, de las personas, de la bondad de la gente. El guatemalteco es una persona muy Bondadosa. bondadosa y todo lo cree, Sí, aún en este tiempo, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha pasado y por ahí entra el ardido engaño, ¿verdad? Del claro. delito. Yo Sí. escuché una estafa, de hecho fue a un familiar, que no vamos a decir el nombre, pero él vendió su computadora, tenía su Mac, la vendió, y resulta de que él dijo, mira, hacemos el depósito de una vez, hicieron el depósito, pero le hicieron un depósito con un cheque sin fondos. Sí, pues. Y lo que sucede ahí es que cuando uno deposita el cheque de otro banco, obviamente, entonces llega el depósito y a uno le llega el mensaje. Se depositaron 10,000 quetzales, 5,000, pero el banco se tarda hasta 24 horas para rebotar ese depósito. Claro. Y al siguiente día él le debitaron el dinero y así lo estafaron. Se llevaron la computadora. Cuando él ya quiso investigar quién era, pues el perfil
era un estafador. Entonces, como decís, muy bondadosos, hay que tener cuidado cuando uno hace un negocio. O Claro. sea, de qué forma le pagan a uno, porque por ahí podría venir la estafa. Sí. Entonces, ¿cómo se gana el estafador la confianza de la víctima? ¿Cómo crees que lo hace? Sí, hay, definitivamente es a través de ser una persona que cumple con sus compromisos, cumple con lo que dice. En el tema del ganado es muy recurrente esto, ¿verdad? Ujú. Yo soy una persona de la ciudad de Guatemala, tengo un rastro en la ciudad de Guatemala, llego contigo al departamento del que tengo, Izabal, y te digo, te compro el ganado. La primera vez te lo pago en efectivo, no tengo ningún problema. La segunda vez te lo vuelvo a pagar, la tercera vez te lo vuelvo a pagar. Y así puedo hacerlo durante mucho tiempo, ¿verdad? Que es el patrón de este tipo de estafas, hasta que, mira, me vas a dar unos 8 días, porque y pasan los 8 días y te paga. Me vas a dar un mes, fíjate que tengo unos problemas, pero te paga. Y cada vez te sigue pidiendo más ganado, hasta que te pide 3 millones de quetzales en ganado y ya no te Y paga. ahí es donde, Ahí es como se ganó la confianza, comió con la persona, compartieron juntos, echaron los traguitos, hicieron muchas veces el negocio y se ganó la confianza. Se lo trae para que conozca su casa, su familia. Digamos, el tipo de este tipo de estafas, la gente se gana la voluntad, se gana la confianza de las personas. ¿Verdad? Te regalan para tu cumpleaños. Y, y yo creo que aquí es donde es muy importante decirle a la ciudadanía que tiene que tener una asesoría muy profesional, digamos, en la prevención penal, ¿verdad? Porque a veces se hacen también transacciones donde por confiar haces una transacción y no es la transacción de que ya acordaste, que ya hablaste. Estaba viendo unos casos donde un señor quería comprar una propiedad en una institución bancaria del país y dice, yo quiero comprar la propiedad, va, no hay problema, esa propiedad ya nosotros tenemos, ya la persona no pagó, ya ejecutamos, ya es parte de los activos del banco, se la vendemos. ¿En cuánto? Todo por mensaje, en tanta cantidad de dinero. Viene él, saca un préstamo y deposita la cantidad de dinero, compra-venta de la propiedad, sin hacer ningún documento. Regularizadamente dentro del sistema financiero, dentro de este banco, no habían, digamos, regularizado todavía la deuda, entonces eso entró para el pago de intereses y de deuda, no de la compra-venta, y él era un tercero. Pues ahí está todavía por resolverse el asunto. ¿Por qué? Porque no hubo claridad en hacer un documento, una promesa de venta, un abogado que pudiera asesorarlo, no haga un depósito en una cuenta si no tiene un fundamento jurídico primero. Él confió en lo que le dijeron y al final resultó que le estaba pagando la deuda, los intereses de todo lo que no había pagado el titular. Entonces gran ahí, estafa. exacta, no, y lavado de dinero, que le está dando una naturaleza distinta al dinero, el que está recibiendo el dinero. Entonces, creo yo que aquí es donde entra el tema de los bufetes, en tema de prevención, ¿verdad? Que el cliente pueda ser asesorado en lo mercantil, en la negociación civil, hacer los documentos adecuados para tener un respaldo para hacer una inversión. No Claro. solo lo voy a hacer y voy a hacer el Y depósito. deposito y ya. Exactamente. Sí, no. Y eso creo yo que es un tema que la persona tiene que estar bien asesorada por la persona que conozca del tema y que tenga, que verifique que lo que está realizando es realmente lo pertinente, porque un error de ese tipo, imagínate que ese dinero ingresó a una cuenta por pagar y entonces la propiedad sigue ahí y el otro lo que pagó fueron los intereses del deudor. Sí, pues. Ese es un tema bastante delicado. ¿Cuáles son las señales de alerta que, pues tiene que identificar el guatemalteco? Porque puede ser de que sea una estafa, o sea, el estafador da señales. ¿Cuáles son? El dinero fácil, es que no puede haber un Correcto. dinero fácil, no puede haber un dinero tan fácil como llenar encuestas, que es un tema recurrente, a veces llena encuestas, o es un trabajo que solo le va a quitar unas horas y con eso usted va o deposite una cantidad de dinero y usted se le va a multiplicar por 100 veces el dinero, solo el dinero. Yo creo que esos temas de bolsa, operaciones de bolsa, que la gente más experta durante años sabe en qué invertir o en qué producto invertir, pero tienen años de hacerlo. Cuando todo resulta tan fácil y tan sencillo como que te vas a volver un millonario de la noche a la mañana, definitivamente es una estafa. Sí, ahí se debe de poner a pensar el guatemalteco y decir no. Por O sea, supuesto. aquí no. La tecnología realmente considero yo que ha influido mucho a las estafas. ¿Y por qué?
¿Por qué consideras que la tecnología, las redes sociales? Sí, no hay control, no tenemos un control, lamentablemente, del tema, digamos, de Facebook, Twitter, Instagram, todas estas plataformas, no tenemos un control. Cuando viajas a China Ujú. y entras a ese país y te das cuenta que no puedes usar el Google y no puedes usar el Facebook y no puedes usar el Instagram, que te Te tienes que restringe. utilizar una plataforma donde Sí. están los de ellos y donde hay un control incluso hasta bancario para que vos puedas activar esa plataforma, te das cuenta que tienen el control. Entonces aquí no hay un control y yo creo que ese sería un tema importante regular, ese control, tener el control de quién está detrás de una cuenta o quién está detrás de una computadora, más en el tema mercantil. Porque fíjate que allá no utilizas dinero, sino utilizas una tecnología que se llama WeChat, una aplicación. Ujú. Y esa está conectada al banco. Y vos cargas tu teléfono y dices, quiero una hamburguesa. Pip, pip, y te cobran y ya está. Entonces no hay hurto, no hay robo, ¿verdad? No puedes asaltar a nadie con dinero en la calle porque con tu código de barras andas comprando, subiéndote al tren. Imagínate qué ventaja tiene eso. Pero hay un control y ese control es como el de la SAT actualmente. Sabemos en dónde compraste, sabemos a dónde fuiste. Cuando Ujú. pedís una factura en un restaurante, está mapeado a Sí. tu consumo de lo que compras. Entonces, así parecido. Entonces, ¿qué es el tema? Es que tenemos que tener un poquito más de control como Estado sobre, digamos, para garantizar que estás seguro con quién estás hablando, con quién estás haciendo el trato de negocio. No es alguien con sombrero y lentes o una imagen y es Juan Pérez, Sí. pero no es Juan Pérez. Entonces, por ahí creo que viene el tema. Se ha aumentado porque es tan fácil abrir una cuenta, tan fácil tener una sola persona, 100 cuentas, NetCenter, por ejemplo. Entonces, estás hablando con una sola persona y son 100 cuentas, el control. O sea, yo pienso que por ahí podría venir el tema. Si controlamos eso, entonces vamos a controlar las transacciones que se hacen, los negocios que se pueden hacer en esas redes, porque estás seguro quién está del otro lado. Sí, la inseguridad de saber quién maneja las redes sociales, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién? Ujú, ujú. ¿Y cuáles serían los efectos legales y económicos para una persona que es estafada? Bueno, el tema de los casos especiales de estafa es algo que se disparó, que se crearon incluso fiscalías especiales para estafas, ¿verdad? Creo yo que aquí uno de los problemas que tenemos es que hay que agravar, digamos, este tipo de estafas por la pena que tiene. Es un delito menos grave. Es un delito que incluso la persona puede decir que lo cometió en una aceptación de cargos y Está de resolver moda. la situación jurídica. Entonces, creo yo que habría que agravar la pena, sería colocando algunas agravantes no todas las estafas son de la misma naturaleza o no causan el mismo efecto. No es lo mismo que una persona estafe a otra como una estafa propia, a que una persona estafa a toda una comunidad o Claro. estafa a muchas personas. Yo lo ponía en el caso del medio ambiente. O sea, paran al campesino su leña de Chico Zapote, que la lleva ahí en la espalda y atentado contra el patrimonio natural y cultural. Y Ujú. paran a un tráiler que lleva 1000 árboles, Chico Zapote, y es atentado contra el patrimonio. Entonces, yo creo que hay una diferencia, que Sí, la norma así a secas no hace. Es el mismo delito, sí, pero este pues, es un tema comercial y este puede ser un tema de sobrevivencia, de vida, claro. que utilice esa niña para cocinar y para, ¿verdad?, alimentar a su familia. Entonces, creo, esos son los cambios que necesitamos. Sí, Primero, de la pena, ver agravantes del delito, ¿verdad? Para poder, digamos, establecer que sea un delito que pueda pasar de 5 años. Pues este delito no pasa de 5 años. Entonces, todos los delitos no mayores de 5 años son conmutables. claro. Ese es uno de los cambios importantes que hay que hacerse, digamos, del Código Penal en cuanto a las estafas. Una pena más drástica. Una pena más drástica y ponerlos a las agravantes, porque esa norma no hace una distinción. Y para mí que hay una distinción entre alguien que utiliza todo un sistema informático, que tiene un conocimiento y que pueda defraudar a todo el mundo o todo un país con un tema, ¿verdad?, Sí, claro. cibernético, a otro que anda en la calle diciendo, mire, le doy este anillo que es de oro y no es Ujú. de oro y sí está causando un agravio a la persona en lo económico, pero hay, digamos, magnitudes, ¿verdad? Y esas magnitudes, el derecho penal debe ir regulando la proporcionalidad, ¿ya? Marqués de Becaria decía,
No todas las penas tienen que ser graves, tiene que haber una proporcionalidad de una pena mínima y una pena máxima. Entonces, por lo menos que sea un delito ya calificado y que pueda conocerse no por un procedimiento de menos grave, sino como un delito de primera instancia, un delito grave. Grave. Ujú. ¿Qué pasos tendría que seguir una persona que es estafada para poder colocar su denuncia y ver la posibilidad si de repente logra recuperar el dinero que perdió al momento de una estafa? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que hay dos acciones importantes. El Ministerio Público tiene aperturado, digamos, en línea a través de la web. Vos puedes presentar la denuncia ahorita, a las 24 horas, y de una vez es asignada y una vez es trasladada de manera inmediata. Ha sido una de las ventajas que ha tenido el Ministerio Público de acercar todo esto a la ciudadanía. Te metes ahorita a la página del Ministerio Público y presentas tu denuncia de inmediato y se traslada en el momento, desde aquí, sin ir a una sede incluso en un día inhábil. Eso es importante, www.ministeriopublico.gov.gt y presentas tu denuncia. Que ahora cualquiera tiene acceso a internet. Todos. Pero hay que entender que el Ministerio Público busca la pena, imponer una pena. Entonces, la persona no busca en determinado momento tanto esa imposición de una pena, sino que lo que busca es la reparación digna. Claro. Es decir, tener la recuperación de los daños y perjuicios del delito. Y ahí yo creo que es otro tema, que es que el agraviado pueda pedir esas medidas cautelares que el 124.4 del Código Procesal Penal le permite pedir embargos, pedir arraigo, pedir intervención, pedir el secuestro de bienes, pedir la anotación de la denuncia en un bien del registro de la propiedad, en un vehículo de la SAT. No presta ninguna garantía, la audiencia la tiene que pedir ante el juez, la puede hacer sin abogado, el agraviado puede llegar y pedirle al juez esas medidas cautelares incluso antes de que haya una aprehensión. Esa es la parte que la víctima necesita conocer y que para eso se creó un instituto hace muchos años, que es el Instituto de la Víctima. No solo es la víctima, vamos a proteger a la víctima, sino los derechos que la víctima puede ejercer en el proceso penal, que ese es otro programa. Claro. Ese es otro programa porque es muy grande, pero por lo menos decirle, usted tiene derecho no a embargar a una sociedad anónima, porque no puede paralizar una sociedad anónima, pero puede intervenir la sociedad anónima, nombrar un interventor. Mire, usted tiene derecho, puede ir al registro de la propiedad y hacer la anotación en un bien que garantice que le vayan a pagar con ese bien la estafa que le hicieron. Puede ir al registro fiscal de vehículos con el número de NIT y ver si hay algún vehículo y poder anotar en ese registro el embargo precautorio. Entonces, ¿qué significa? Ahí te estás garantizando lo que la víctima quiere, porque la víctima dice, lo van a meter preso. ¿Y mi dinero? ¿Quién me lo da? ¿Y cómo hacemos? Entonces, como eso va de la mano. Y es importante que al ir de la mano se le pueda asesorar a la víctima de lo que puede hacer en medidas cautelares. Eso para mí es fundamental. No puede, yo siempre hago una broma con mis alumnos y les digo, usted no diga en la audiencia, yo me adhiero a lo que dice el Ministerio Público. ¿Cómo yo como agraviado, abogado del agraviado, me voy a adherir a lo? Yo tengo que plantear mi propia petición diciendo, yo necesito garantizar que le paguen a mi cliente. Señor juez, dicte el embargo, dicte el arraigo, dicte el secuestro, haga la anotación en vehículos, el embargo precautorio de cuentas en esa audiencia. Entonces, ya cuando la persona es encontrada con una orden de aprehensión, ya tenés vos garantizado el pago para la víctima. Pero si solo presenta la denuncia en el Ministerio Público, si se logra probar que es responsable penalmente, le giran una orden de aprehensión, pero no planteó ninguna medida cautelar. De nada, sí. Ese es un desgaste para el mismo agraviado. Porque el agraviado no se va a sentir satisfecho solo con que lo condenen. El agraviado tiene que percibir, digamos, su reparación digna, que es un tema bien complejo, cómo calcularlo, dependiendo del tipo de delito, ¿verdad? Entonces, un homicidio culposo, por ejemplo, 30 años, muere de 30 años. Bueno, expectativa de vida en Guatemala, Organización Mundial de la Salud, 71 años. 31 años, ok, 31 años. 31 años, salario mínimo, 3,000 quetzales, 3,000 y algo de quetzales. Salario mínimo durante 31 años. Son millones de quetzales. Ese es el primer rubro. Tenía hijos, pasaba una pensión alimenticia. La constancia de la pensión alimenticia por los 18 años, otro rubro de dinero. El vehículo en el que iba, calcular la reparación digna del vehículo, cuánto cuesta el vehículo, otro rubro de dinero. Entonces, cuando ves todo eso, vas haciendo un cálculo de una reparación digna en millones de quetzales. Claro. No los 20,000 para los 9 días, la caja. Ah.
que Excelente. regularmente la gente, Curiosidad. aquí le voy a dar 20,000 quetzales. Y con eso usted entierra a su familiar y los 9 días. ¿Ah? Mira cómo cambia. Pero ¿qué es lo que necesita la ciudadanía? Creo más que nosotros podamos darle ese conocimiento a la ciudadanía, Sí, que puede hacerlo, que tiene los mecanismos de hacerlo. ¿Verdad? Nosotros estamos viendo cómo creamos un manual de derechos para que la víctima pueda ejercer la acción reparadora y que sea público y que la víctima pueda leer y decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, incluso sin abogado, porque ahora el agraviado, de acuerdo al 108 del Código Procesal Penal, puede pedir. Sin ser querellante adhesivo, se le toma la opinión. Interesante. interesante. Y a veces el guatemalteco siempre dice, es que eso pasa en Estados Unidos. Aquí Mm, en Guatemala no. Bien, pero hay que claro. informarse. Hay que Exacto. informarse y atrever a hacerlo también. Mira, doctor, una pregunta. ¿Qué recursos hay aquí en Guatemala para hacer campañas y prevenir este tipo de delitos de estafa? Que los guatemaltecos no caigan en esas estafas. Sí, esta es una pregunta muy importante la que me realizas porque tiene que ver con dos tipos de políticas. Yo desarrollo una política penal dentro del Ministerio Público, que me gusta más ese nombre que política criminal, una política penal, Na- de decirle cómo los fiscales tienen que actuar al momento de la comisión del delito. Es decir, es una forma, una instrucciones precisas de cómo garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas. Pero lo que me estás preguntando es una política que lo debería desarrollar una política de Estado. Es decir, es el gobierno, es el organismo ejecutivo que tiene que desarrollar este tipo de políticas a través del Ministerio de Gobernación y a través de todos los ministerios para prevenir el delito. Entonces, me gusta mucho porque esto tiene sustento científico. Si en el municipio de San Luis Petén, que se dan la mayoría de delitos de índole sexual en determinadas comunidades, porque el papá viene y dice, bueno, aquí está mi hija de 13, 14 años, es parte de la cultura, de la tradición, digamos, y aquí está mi hija. Y se casan, celebran su boda, pero cuando sale embarazada y va al centro de salud con el bebé, ahí mismo el agente de la Policía Nacional Civil está documentando una violación de una menor de 18 años. Y se va ya al sistema nuestro. Obviamente es educación sexual. ¿A través de quién? Del Ministerio de Salud. Según un municipio como Dolores Petén, donde los hurtos y los robos, digamos, son el tipo penal de delito. Y te estoy hablando de municipios que la diferencia son kilómetros, poquito. Pero aquí cambia el contexto y aquí cambia el contexto. Pues ahí a través del Ministerio de Trabajo o a través del Ministerio de Economía desarrollar que empresas puedan darle trabajo a la gente porque la gente está cometiendo delitos en contra del patrimonio por la falta de oportunidades. Es decir, no solo es una campaña publicitaria, sino es un tema de responsabilidad de una política de Estado que puede estar en papel, pero que nosotros los guatemaltecos sabemos que no se está haciendo, que no se está haciendo absolutamente nada sobre ese tema. Entonces, nosotros actuamos después del delito en una política penal como Ministerio Público, pero es el Estado el que tiene que prevenir los delitos y ponerse a trabajar para divulgar incluso este tipo de cosas a través del Ministerio de Gobernación para decirle a la ciudadanía, estos son los derechos que ustedes tienen Claro. en campañas informativas y divulgativas. Hay presupuesto, pues tenemos el presupuesto más grande de la historia en este gobierno. Ningún Sí, gobierno ha tenido es un cierto. presupuesto más alto de la historia como el que este tiene. Entonces, lo esperamos ver materializado en acciones como esta, ¿no? Claro, es lo importante. Para ir finalizando con el tema de estafa, doctor, ¿qué consejo les darías a los guatemaltecos para que ellos no caigan en una estafa? Conocer al cliente, conocer con quién se está relacionando. Hay unas 20 recomendaciones GAFI en tema de lavado de dinero muy importantes que nos las dan a nosotros como notarios y a todos los que tienen que ver con clientes. ¿Va? Y una de esas es que conozcamos al cliente. Es decir, vos tenés que conocer a tu cliente. Y obviamente al conocer a tu cliente vas a saber de dónde proviene su dinero, por lo menos tener la presunción, es un doctor, es un abogado, es un comerciante, es ¿ah? Conocerlo. Creo yo que la primera recomendación sería esa, no hacer negocios con personas que nosotros no conocemos, que nunca hemos tenido una relación. ¿Verdad? Yo creo que la puerta de entrada a la estafa es la proposición de un negocio atractivo donde vas a ganar mucho dinero de la noche a la mañana, pero que no conoces quién te está haciendo esa propuesta. Entonces, el primer consejo sería conocer a la persona, saber con quién nosotros estamos negociando. Lo otro es, pues, siempre consultar lo que te proponen.
Claro, Porque obviamente si no consultas con el experto, lo que te están proponiendo puede ser muy atractivo, muy seguro, pero te vas a quedar, digamos, fuera del tema. Hayan dos agentes de la Policía Nacional Civil, uno le dice al otro, mira, yo me metí en un tema de poner dinero y se multiplica, hagamos un préstamo, metamos más dinero porque ya empecé a recibir los dividendos. ¿Cómo lo hiciste? En las redes lo conocí. El otro hace un préstamo alto, lo meten a este proyecto o programa o aplicación que en donde ya había recibido un dividendo y cuando meten todo el dinero se desaparece todo de las redes. ¿Va? Entonces es también recibir la orientación porque alguien le va a decir, mire, es una operación fuera de bolsa, la superintendencia de bancos no verifica esa operación, mañana se puede desaparecer. sí. ¿Verdad? Entonces, dos consejos le doy yo a la ciudadanía. Uno, conocer a la persona. Y dos, tener la asesoría correcta del negocio que le proponen a uno para entender si esto no es una estafa. Ahí sigue como dice el abuelito, lo barato sale caro, porque también los estaban con productos. Yo he escuchado que la gente compra en línea y de repente pues les llega pues nada que ver lo que compraron. No sé, les mandan, si compraron un artículo carísimo, depositaron y hasta, bueno, las empresas de mensajería no tienen absolutamente nada que ver porque ponen el paquete, se los mandan, les llega y no es nada de lo que supuestamente habían comprado en redes sociales. Sí. Pero bueno, te agradecemos bastante por los conocimientos que hoy le diste aquí a la gente, pero también la gente quiere saber quién es el doctor Melvin Portillo. ¿Quién es? Bueno, pues es un hijo de un campesino que ya mi papá está con Dios y de una ama de casa que soñó un día con ser abogado y notario en una aldea, se llama Sinaí, Morales Izabal, y de donde nosotros con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio a través del estudio, que trabajando y estudiando, trabajé en las fincas bananeras en Izabal y trabajando y estudiando plan fin de semana. Gracias a la Universidad Mariano Galvez, digo yo siempre, porque fue la que llegó a los departamentos y nos permitió estudiar fin de semana a los que no podíamos pagar una universidad o venirnos a la ciudad de Guatemala. Entonces, trabajando y estudiando, ya cuando estaba en el 10º semestre, me sale la oportunidad maravillosa de ingresar al Ministerio Público de oficial de fiscalía. Estuvimos en la fiscalía de Poptún, Petén, y en esa fiscalía conocí a un fiscal, Homero Vivas Cancinos, que nos dio la oportunidad de aprender a tramitar una mesa siendo oficial. O sea, hice funciones de auxiliar fiscal, de jefe de OAP en esa fiscalía y trabajando y estudiando logré graduarme de abogado y notario. Fui el más joven en el año 2002 en ser abogado y notario, estudiando plan fin de semana y tomé la decisión de salirme del MP y poner mi oficina en el departamento del Petén y ahí ejercí, digamos, la profesión. Siempre nos ha gustado estudiar, salía a las 11 de la noche, entrábamos aquí a las 5 o 6 de la mañana a estudiar plan fin de semana, mi maestría en Derecho Penal, luego una maestría en Derecho Constitucional, luego una maestría en Derecho Procesal. Conocí a mi mentor, que es el doctor René Arturo Villala, y él me dice, usted tiene madera para maestro. Y empezamos a dar clases en las maestrías y a estudiar el doctorado en Derecho, que era un doctorado de profesores. Me graduó de doctor en Derecho, sigo estudiando un doctorado en Derecho Constitucional, estoy estudiando una maestría ahorita en Salamanca sobre Administración de Justicia. Y a través de estudiar, trabajar y esforzarnos, pues después de 21 años de ejercicio profesional, regreso a mi casa otra vez, regreso al Ministerio Público, con una visión de haber estado adentro del Ministerio Público y haber estado afuera del Ministerio Público. Y ahora pues estamos aprovechando todo ese conocimiento, esa experiencia de los posgrados, de compartir con magistrados, jueces, para que las instrucciones de política penal ahora pues nos den un avance, digamos, en el tema del Ministerio Público, que yo amo mucho esa institución y me siento muy bien en esa institución, trabajando todo el día. Para mí no es un trabajo, es una pasión estar en esa secretaría. Llego temprano y me voy tarde porque me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. Pues soy profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado. Me dieron un reconocimiento del mejor profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado. Felicidades. Eh, Hemos estado con los bomberos voluntarios, a los que les mando un saludo, a mi querido comandante. Ellos me dieron un reconocimiento honor y gloria y soy bombero voluntario y me enorgullece estar en esa institución noble. Ad honorem estamos ahí sirviendo en esa institución. Una calle del municipio de Dolores lleva mi nombre. Hay toda una historia detrás de eso y seguimos avanzando, porque volvemos a lo mismo. Como no hay un control de quién está atrás de un aparato, pues Claro. pueden decir muchas cosas,
Sí. pero nosotros seguimos avanzando porque entendemos lo que hemos hecho, quiénes somos y que no te puedes detener. No te puedes detener, es que No hay seguir. tiempo para No eso. hay tiempo para poner una atención. Hay gente que llama y a veces dice, fíjese que dijeron, y yo, pues yo tengo una agenda muy amplia que hasta me toca sacrificar el espacio con mi familia Sí. muchas veces, ¿verdad? Entonces seguimos avanzando con fe y que ¿qué es lo que queremos? Queremos un mejor país, un mejor sistema de justicia. Eso es lo que anhelamos. Y estás en una institución fundamental en Guatemala, o sea, Sí. porque el Ministerio Público encargado de investigar. ¿Y cuál es tu función ahí ahorita? Fíjate que la Secretaría de Política Criminal tiene 3 unidades. Tenemos un equipo muy bueno. Yo le mando un saludo a todo mi equipo. Me siento muy contento con ese equipo. Hay una unidad de políticas penales. Este se encarga de hacer todas las instrucciones de políticas penales en todo el país. Porque hay instrucciones específicas para la Fiscalía de la Mujer, para Fiscalía de Crimen Organizado, para Fiscalía de Extinción de Dominio, para Fiscalía de Medio Ambiente, instrucciones que operativizan el trabajo, que le dicen al fiscal qué hacer y cómo hacerlo. Entonces se requiere no solo de la visión dentro de la fiscalía, sino la visión integral de la víctima, la visión integral de la realidad, digamos, del país, ¿verdad? Otra unidad es la unidad DCAB, que es el tema de apoyo que se le tiene a las víctimas del delito. Entonces estamos viendo el tema de víctimas del delito, quiénes son víctimas del delito, el apoyo integral a las víctimas del delito. Y tenemos el sistema integral de casos HIC, que este es una unidad que me dice a mí cuántos criterios de oportunidad se otorgaron hoy, cuántas suspensiones, si esa fiscalía tiene carga laboral, si tenemos que aumentar de ser una agencia municipal a una distrital, si necesitamos crear una fiscalía, fortalecer, nombrar más auxiliares, digamos. Y todos esos 3 entidades que están en la Secretaría está constantemente dando opiniones, dictámenes jurídicos y tomada en cuenta en toda la transformación de todo el Ministerio Público. Entonces, un trabajo muy importante, un trabajo donde tenemos que escuchar los problemas que tienen los fiscales y tenemos que abrir mesas de diálogo para tratar de hacer instrucciones que mejoren la eficiencia de la fiscalía en todo el país. Ese es más o menos en síntesis todo el gran trabajo que hay que hacer ahí. Te felicito, la verdad, tenés una gran carga de trabajo pues desde ya considero de que sí vas a lograr tener buenos resultados ahí en esa institución, muy buena institución, la verdad. ¿Algo que quisieras agregar para la gente? Sí, la verdad es que creo yo que estamos en un espacio muy importante. El Ministerio Público siempre ha sido una institución autónoma, independiente. Creo yo que tenemos una maravillosa constitución política de la República de Guatemala. El poder, digamos, constituyente estableció los valores que tenemos que proteger. No nos podemos perder. Establecimos en una primera línea, invocando el nombre de Dios, que eso me encanta decirlo siempre, porque somos un país que creemos en Dios y lo establecimos en nuestra constitución, y Claro. luego la familia, y luego la persona humana, la dignidad humana. Y yo creo que no solo el Ministerio Público, sino todo el Estado, el control del poder político, del poder judicial, del poder legislativo, de todas las instituciones de control como Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Derechos Humanos, estar bajo la Constitución. Es decir, nadie por encima de la Constitución, sino todos bajo esa Constitución, que es el pacto político, económico. Y entonces, el mensaje que doy es: conozcamos más nuestra Constitución. No lo que dicen muchas personas, sino nuestra Constitución. Es el marco de referencia para que pueda existir paz en el país y sobre todo para que haya ese equilibrio del control del poder. Nadie está por encima de la Constitución. Creo yo que sería un mensaje adecuado para la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Te agradecemos bastante realmente por los conocimientos que hoy le diste aquí a la audiencia y realmente a usted, si llegó hasta este momento, ahora usted ya puede decir, ahora yo sé de estafas. Lo invitamos a que le dé clic a la campanita, que comparta este contenido y que nos escriba para decirnos a quién podemos traer acá, qué tema quisiera usted conocer, porque recuérdense que este podcast es enfocado para usted, para la población guatemalteca. Nos vemos a la próxima. Fue un gusto estar con ustedes. Ahora yo sé de estafas.